Muy buenas tardes, es un placer compartir con esta comunidad académica y en primer lugar quiero dar gracias a la Universidad Roma III, a todos sus directivos, por proporcionar este punto de encuentro. También a todos nuestros colegas de los distintos países y por supuesto a los alumnos. El tema de mi disertación se denomina bioética, biofilia y política. La pregunta, un poco desde el humanismo, consiste en saber qué fuerzas están interactuando desde la conducta humana en el desarrollo de nuestra civilización. Es bien curioso que nos encontremos en un momento de una crisis tan profunda, que al mismo tiempo puede ser una oportunidad para revisar muchas de las estructuras de nuestra convivencia. En primer lugar, quisiera hacer un recuento, digamos, de unos referentes muy generales en la construcción de lo que han llamado la tradición central de Occidente. Quizás, invocando algunos principios de la metafísica, recuerden que se suponía que los humanos buscaban lo bueno, lo verdadero y lo bello. Obviamente, en el desenvolvimiento del pensamiento filosófico contemporáneo, pues ha habido muchos modelos, muchas escuelas que cuestionan el estatuto y la conceptualización de estas tres finalidades o de estos tres ámbitos de realidad. El hecho es que cuando uno revisa, por ejemplo, en la historia de Freud, él inicialmente propone la existencia de dos pulsiones, es decir, de dos maneras como la libido se van dirigiendo hacia los objetos, y es así como habla de la pulsión de vida o pulsión erótica. Valga la pena aclarar que erótico en este contexto significa una función o una concepción cósmica, porque en los griegos hay una diferenciación entre el dios Eros y Voluptua. Pero por otro lado habla de tánatos, es decir, de la pulsión de muerte. En el primero de los casos, Freud cree identificar desde su positivismo y desde su materialismo una fuerza, una energía que tiende a unir, que tiende hacia lo orgánico. Y es por eso como él estatuye como núcleo del complejo de Edipo dos actividades fundamentales: el amor y el trabajo. Posteriormente, entonces, reconoce otra fuerza o postula la existencia de otra fuerza, que es la tanática, es decir, la desintegración y el intento por volver a lo inorgánico. En ese orden de ideas hay que aclarar y hay que poner de presente que estas dos tendencias, estas dos pulsiones, no han sido conceptualizaciones fáciles. Por ejemplo, la profesora Clara Thompson ha discutido que la pulsión de muerte en efecto no existe y que más bien lo que puede existir es una reacción de la persona humana cuando está sometida a niveles de daño bastante considerables. Una vez superado este positivismo, dado que entra en crisis por muchas razones, desde la ontología, desde la teoría de los valores, desde la misma forma como la persona humana construye y percibe el mundo, no solamente el mundo externo, sino las imágenes interiorizadas de sí mismo y de los demás, por supuesto. Aparecen otros movimientos, por ejemplo, sus discípulos conocidos, Adler con el complejo de inferioridad, Jung con la teoría de los arquetipos y en particular Erich Fromm. Erich Fromm postula un humanismo muy interesante porque le da una connotación muy particular, y es la connotación de ser un humanismo dialéctico. Es decir, Fromm reconoce la existencia de un temperamento más un carácter que darían lugar a la personalidad. Reconoce entonces Fromm que hay un componente de unas tendencias innatas en el individuo. Curiosamente, hoy John Finnis también habla de inclinaciones en la persona humana, pero reconoce que la relación con el entorno y con los otros objetos de amor es dialéctica, es decir, hay un ir y un venir,
quizás a la manera de lo que hoy nos recuerda la hermenéutica con el círculo de comprensión. Los objetos no son estáticos ni nuestra conciencia tampoco. Nosotros aportamos algo de nuestra cosmovisión a esas realidades, pero esas realidades nos retroalimentan y precisamente nos permiten configurar un horizonte de comprensión. El hecho entonces es que Fromm ya no plantea una teoría ni tan materialista ni tan cercana al cuerpo. Es una teoría un poco más que concibe la personalidad como un constructo. En ese orden de ideas, ya las nociones de pulsión resultan nociones un poco cercanas a la concepción mecánica de la persona humana. Y él propone una concepción más humanista. Y enarbola las nociones de biofilia y necrofilia. Biofilia entonces será ese culto a la vida, esa protección de la vida, esa contemplación de aquellos sistemas dinámicos que, como dirían hoy autores como Maturana en su famosa reunión con el Dalai Lama, son sistemas autopoéticos, es decir, son sistemas dinámicos. Es el complejo problema de definir qué es lo vital. En cambio, la necrofilia, más allá de definiciones un poco fuertes, es una especie de adoración, de éxtasis frente a lo que se muere, frente a lo que se destruye. En sus libros, Erich Fromm pone como ejemplo a Atila, ¿no? O sea, hay una interpretación de las personas humanas a partir de las huellas que dejan en el mundo. Entonces queremos preguntarnos acerca de la relación entre biofilia y política, mediada por el tema de la personalidad. En segundo lugar, eso hace que en el contexto actual, es decir, en el contexto de una sociedad multicultural, de una sociedad plural, pero de una sociedad que tiene una gran irrupción en la biotecnología, debemos convocar en este diálogo a la bioética y al bioderecho. No hace falta recordar que bios significa vida y ethos significa finalidad. Entonces, hoy tenemos un panorama diferente en el sentido de que la biotecnología ha entrado a irrumpir en el desarrollo de estructuras básicas de la vida. Tal vez, en aras de la brevedad del tiempo, el ejemplo más reciente que yo puedo mencionar es el tema de los CRISPRs, es decir, la posibilidad de modificar genéticamente algunos organismos. Sabemos que hay ya experiencias demostradas en temas de animales con unos híbridos bien particulares y, por supuesto, en el tema de los vegetales, con el tema de estos híbridos entre distintas especies. En ese orden de ideas, entonces, digamos que tenemos la posibilidad de irrumpir en esa estructura fundamental de la vida. También son famosos los casos en Estados Unidos, donde algunos intentaron, por ejemplo, afrontar su enfermedad del SIDA comprando algunos kits de modificación genética. No solamente desde el punto de vista de la biotecnología, también desde el punto de vista, digamos, de la técnica en el sentido amplio de la construcción de una sociedad. Autores como Foucault, recuerden, habló de tecnologías del yo, y en particular podríamos preguntarnos en la época de la era virtual cómo todas estas cámaras, todas estas pantallas podrían modificar los ritmos circadianos del cerebro humano. Es así entonces que encontramos dos grandes grupos de teorías en la bioética. De un lado, el personalismo trascendental, que define la persona humana a partir de su dignidad, que cree que hay una lectura posible del orden natural, no solamente en el término de las ciencias duras, sino también en el término de la filosofía práctica, un gran debate contemporáneo, y que por lo tanto habrá nociones indisponibles como los derechos humanos inalienables. Por su parte, el transhumanismo, con Harari, con Otoa, con Bostrom, con Singer, con Haraway, con muchos de ellos, plantean que la noción de persona humana debe ser refundamentada a partir del desarrollo del sistema nervioso central
y su posibilidad de sentir placer y dolor. Obviamente, si modificamos la concepción antropológica, vamos a modificar instituciones como la de la eutanasia, el aborto, de manera tradicional, y en debates mucho más actuales, en debates acerca de si los robots pueden tener derechos de ciudadanía o no, y si la inteligencia artificial puede suplantar ciertas funciones humanas. Baste citar, por ejemplo, al profesor Johann Boller, alemán, quien participó en la última conferencia de libros, en la última reunión sobre libros en Frankfurt, y precisamente discutían acerca de si la creatividad podía ser desarrollada por inteligencia artificial y si sus productos eventualmente podrían ser considerados obras de arte, dejando una pregunta muy sugerente, y es el por qué tenemos esa tentación, o mejor, esa inclinación, o por qué la creatividad quiere ocupar estos espacios en donde cada vez más las inteligencias artificiales y los robots en particular tengan un parecido en la fisonomía de la persona humana, ¿no? ¿Qué está planteando ese discurso en el fondo respecto de la construcción, naturaleza y cultura? Entonces, la bioética, inicialmente como ética médica y ahora como reflexiones sobre el cuidado de la vida, ha tenido que dar un salto adicional, y ese salto es hacia el bioderecho, es decir, las implicaciones de justicia sobre la disponibilidad de estructuras básicas de la vida, le hace genotipo y le hace fenotipo. Por su parte, ha habido debates muy interesantes. Por ejemplo, mencionemos en los Estados Unidos, en el año 2002, la famosa litis, el caso Duchenne, donde dos mujeres sordas que trabajan en una universidad con preeminencia de personas sordas quieren modificar el embrión para que ese también lo sea. Discusiones ha habido en Holanda acerca del derecho al incesto y el derecho a modificar embriones para que hijos de enanos también lo sean. En fin, estamos ante un nuevo horizonte de comprensión de las relaciones vida, política, más allá de la biopolítica de la que hablaba Foucault, y nuevos retos de la irrupción de la biotecnología en estructuras básicas de la vida. Quisiera además entonces plantear cómo, a partir de una situación como la pandemia contemporánea del COVID-19, nosotros hemos redescubierto una serie de vivencias, de postulados bien interesantes. Por ejemplo, el estatuto del cuerpo humano y el deseo de toda persona de autoprotección, que había sido ya postulado, digamos, por la tradición en Tomás de Aquino, pero que fue retomado en parte por la historia de la psicología, y que hoy también algunos neurólogos defienden la existencia, digamos, de esa inscripción somática de un principio de esta naturaleza. Un segundo ejemplo, pronto por ahora, sería el tema de la interconexión entre las personas humanas. Hemos redescubierto que dependemos unos de los otros, como si estuviéramos construidos más bien a la manera de un tejido, y de un tejido que está inherentemente ligado a los ecosistemas. Pero aparece entonces el derecho como interlocutor y como intento de guía de la filosofía práctica. Y autores como Ferrajoli nos proponen la existencia de una especie de constitución, pues si no mundial, que abarque gran parte de los estados contemporáneos. La idea de la unión como premisa habrá que ver si se compadece con la solidez de sus conclusiones. Es decir, el hecho de hablar de una universalización, el hecho de hablar de una comunidad mundial, el hecho de hablar de una solidaridad mundial, no necesariamente nos conducirá a desarrollar la biofilia que habíamos anunciado a partir del humanismo dialéctico de Fromm. Más bien, quedan muchos temas por discutir. Y quisiera poner solamente un ejemplo muy de la vida diaria, el tema de la vigilancia digital. Es decir, cómo esa diferenciación entre
la esfera pública del individuo y la esfera privada está replanteándose a la luz de las nuevas tecnologías, pero también a las exigencias de salubridad pública. Por otro lado, el tema de la intimidad. Recuerdo que algún autor, Jacques-Alain Miller, hablaba de la extimidad, es decir, hay cosas que aparentemente están en lo más íntimo y en ese intento de ocultarlo hay un sistema externo que lo que hace es que eso se ponga de presente y el individuo cada vez borre esa diferenciación entre su vida más íntima y lo que es de dominio público. Podemos entonces estar enfrente de nuevos escenarios para interrogar si lo que se plantea allí es un cuidado de lo orgánico en el sentido de proteger el desarrollo humano, como diría John Finnis, los bienes básicos humanos que hacen que permitan el florecimiento de esa humanización, o si por el contrario estamos de nuevo reviviendo de otra forma esa tensión entre el New Deal que en su momento tuvo los Estados Unidos y aquellos gérmenes del surgimiento del nazismo. Está por verse entonces un nuevo diálogo entre bioética, bioderecho, derecho constitucional, evolución de las teorías de la personalidad y un nuevo horizonte en la construcción de la persona humana. Muchas gracias.